Dios les bendiga. Bienvenidos a este momento tan hermoso que hemos dedicado para mi Dios y vuestro Dios. En este momento quiero que aprovechemos la oportunidad de hablar de la seguridad eterna, de la salvación. Vamos a hablar de eso. Y quiero preguntar, ¿estás seguro que sos salvo? Mucha gente piensa a dudar, que si soy salvo, que si pierdo la salvación, que si no sé si dónde voy a ir, si Dios tiene la voluntad de mandarme al cielo. Tengamos la seguridad que si el Señor nos ha dado la salvación, ya la dio. Es un regalo, es un don de Dios. Y ahora quiero que veamos realmente la salvación y tengamos una seguridad como cristianos, como hijos de Dios. Solo aquel que no es hijo de Dios y que está fingiendo, ese no está seguro de su salvación. ¿Por qué? Porque es pusilánime, porque está tibio, que en cuanto está acá, que una parte en el mundo, que la otra parte en el evangelio. Así que tengamos la seguridad de que somos salvos, porque Dios no miente. Y si Él nos ha regalado la salvación, aquellos que la quisimos recibir, gracias a Dios. La salvación es el proceso por el cual Dios hace a los pecadores semejantes a su Hijo. ¿Cómo? Veamos, la palabra de Dios no miente. Veamos lo que nos dice acá en Romanos 8:29. Y estamos viendo que son versículos conocidos que usamos a cada rato. Y aquí dice en Romanos 8:29, dice así, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Estamos? Aquí lo está diciendo en su palabra y su palabra es real, es veraz. Dice, y los prepara para que vivan en el cielo. La prueba externa de esta experiencia son, primero, el nuevo nacimiento. Tenemos que ser nuevos, nuevas criaturas. Hay gente que por emoción, en un momento que le gustó la predicación o que en un momento que hubieron alabanzas de júbilo, aceptan al Señor. Pero ese momento ya pasó. Así como allá en el estadio, cuando están gritando los goles, están bien emocionados. El momento pasó. Soy cristiano, sí, acepté. Pero fue un momento nomás de júbilo y siguen siendo los mismos. Eso no tiene seguridad de su salvación. Ay, que la voy a perder, que aquí dice la Biblia, y empiezan a leer textos tergiversados que no los usan en su contexto. Bien, dice, el nuevo nacimiento tiene que ser nueva criatura. Luego dice, el cambio operado por el Espíritu Santo. Si yo acepté al Señor, el Espíritu Santo vino a mí. Porque Dios dice que es el sello, que es la garantía, que son las arras que Él da. Entonces, estando así, el Espíritu Santo hace un cambio en mí. Él me dirige, me guía, me enseña, me edifica. Bueno, el perdón de todos los pecados es el resultado de la salvación. Y este perdón incluye los 3 tiempos. ¿Cuáles 3 tiempos? Los 3 tiempos de la gramática. Dice, el pasado, somos salvos de la pena del pecado. Ajá, confirmemos.
somos salvos ya de la pena del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Y nosotros hemos sido salvados. Y dice acá en Romanos 6:23, miren lo que dice. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien, ya ha pagado Él, el Señor pagó la pena de nuestros pecados. Ahora veamos el presente. Eso ya lo pagó el Señor, los pecados. Ahora vamos al presente. En el presente dice, somos salvos del poder del pecado. O sea, el pecado ya no se queda con nosotros. Nosotros rechazamos el pecado. Ya nosotros tenemos el poder sobre el pecado. Ya yo puedo decir, no, yo no peco. Ahí está el pecado, me llama la atención. Antes lo hacía, pero yo no peco. Y el pecado ya no se enseñorea en mí. Bien, o sea, ya no me deleito en el pecado. Veamos, en Romanos 8:1 nos está diciendo eso de lo que estamos hablando. Dice, ahora pues, en el presente, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a su carne, sino conforme a su espíritu. Bien, la carne le gustan los deleites, le gusta el mundo, es atractivo, el mundo llama la carne, pero el espíritu que tenemos nosotros del Señor clama para que estemos en espiritualidad conectados con Dios. Ya la carne no me manda a mí, la carne no me manda, sino que yo tengo que saber usar mi Espíritu Santo que está en mí y obedecerle. Bueno, eso es en el presente. En el pasado somos salvos de la pena, el Señor ya pagó. En el presente el pecado no es el poder, no tiene poder sobre nosotros. Y veamos el futuro. En el futuro nosotros seremos salvos, ahí ya no habrá pecado, porque vamos a estar en el cielo. Y en el cielo no hay pecado. Debemos considerar también lo que dice Juan 10:27, Juan 10:27-29. Veamos lo que dice con respecto a esto. Dice Juan 10:27-29. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ahí estamos seguros. Y lo está diciendo. Si somos cristianos, estamos seguros en el Señor. Estamos salvados. Y dice también que después de leer esto, que dice que estamos seguros en el Señor, lo que dice Juan, esto es para disipar toda duda en cuanto al perdón de los pecados. Hay gente que considera que el pecado es más grande que lo que hizo el Señor. Y no, es que no es posible que me haya perdonado si yo hice tal o cual cosa. Para el Señor no hay pecado grande ni pequeño, todo es pecado, pecado es pecado. Y dice el perdón de los pecados y la vida eterna, o sea, la salvación. Y para estar seguros en eso hay algo bien importante que dice allá en Judas 22. Judas está pegadito a Apocalipsis. Entonces, viendo ahí, veamos rápidamente lo que dice. Miren, qué interesante es. Esto es para nosotros, los creyentes, los cristianos. Dice en Judas 22, algunos que dudan, que son muchos de los que estoy hablando ahorita, ¿será que me ha perdonado? ¿Será que no voy a ir al cielo? ¿Será que pierdo mi salvación? ¿Será que no soy salvo? Pues dice aquí en Judas 22, algunos que dudan
¿qué nos toca a nosotros como cristianos? Convencerlos. ¿Cómo los vamos a convencer? Con la palabra santa de Dios. Diciéndoles, aquí dice, y la palabra de Dios es de Él directamente, inspirada por Él. Y si Él lo está diciendo, pues, ¿qué nos toca? Ayudar a esos pobres que están dudando y que son cristianos. Porque si dudan, ¿por qué dudan? O son cristianos o no son. Veamos otra cosa. Por otra parte, dice, consideremos los siguientes argumentos en cuanto a nuestra salvación. Vamos a hacer aquí un lapso, un ratito, un tiempito, porque vamos a orar. Vamos a entregar este momento en las manos de Dios. Hemos entrado en un momento que se ha explicado, pero ahora viene ya el grueso de lo que vamos a hablar. Oremos. Padre bendito, gracias por este día tan hermoso que nos has dado. Muchas gracias, Señor, porque nos hemos levantado con bien. Porque este día tú lo has hecho, Señor, para que nos gocemos y que nos alegremos en él. Gracias, mi Dios. Te pido que nos perdones. Te pido que nos ayudes. Te pido que nos ayudes a ser mejores para ti, a ser ejemplo para aquella gente que todavía no te conoce. Y ahora, mi Dios, te ruego que pongas palabras en mi boca, que sean sencillas, que sean entendibles, que pueda yo hablar abiertamente de lo que tú pones en mis labios para que sea apreciado por las personas que lo escuchen. Te lo pido en el nombre santo de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, ahora vamos a considerar los argumentos de la salvación. Miren, salvación. En griego es sotería, eso quiere decir. Y al estudio de la salvación se le llama soteriología. Entonces, conocer la salvación al trasfondo de la palabra de Dios, por lo que Dios dice, es de escudriñar, de investigar y de meterse a estudiar la palabra santa de Dios. Para no tener ninguna duda, para tener autoridad de decir, yo soy salvo y voy para el cielo. Esta carne no hay problema, no tiene dominio en mí, sino que el Espíritu Santo que mora en mí me controla. Aleluya. ¿Estamos? Bien, ahora dice, Cristo, mediante su muerte, hizo lo suficiente. ¿O acaso no creen que ese sacrificio es suficiente? En relación con los pecados del creyente, como para que pueda decirse que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Si nosotros vemos ese cruento sacrificio, esa masacre que hicieron con el Señor, Él entregando su vida como el Cordero Pascual para que nosotros borremos los pecados, todo pecado. La sangre preciosa de Cristo los borra, no los cubre como en el Antiguo Testamento, los borra. Bien, ninguna condenación hay, aunque, oigamos bien, aunque no dice que no hay castigo. No hay condenación, pero aquí no dice que no hay castigo. Dios al hijo que ama lo castiga. A todo aquel que toma por hijo lo castiga. Porque los hijos se comportan a veces mal y merecen ser castigados. Sigamos adelante. Digamos de otra forma, dicho de otra forma. Cristo mediante su muerte y resurrección hizo lo suficiente para cumplir el tipo de sacrificio que provee la vida eterna y la posición segura de que somos hijos de Dios. Por eso cuando nosotros aceptamos a Cristo dice, creo que moriste, que entregaste tu vida por mí, que resucitaste y que estás vivo a la diestra del Padre.
Y de ahí nos está observando, nos está controlando. Y el Espíritu Santo, que lo tenemos acá, que cuando nosotros hacemos algo malo, porque lo hacemos, se contriza, pero nos redarguye, nos ayuda, nos dice, nos enseña, nos instruye. Sigamos. Estamos viendo que Cristo mediante su muerte, pero también, ¿quién establece la diferencia entre los que han pasado de muerte a vida? Todos los que están muertos en delitos y pecados están separados, están muertos, están separados de Dios. Entonces dice, ¿quién establece la diferencia? Y se hallan ahora en camino al cielo algunos, los que aún siguen caminando por el camino ancho que lleva a la perdición. Y se hallan ahora en camino al cielo y a otros que siguen aún caminando por el camino ancho que lleva a la perdición. Ahí vemos, unos van por un camino, por el estrecho, y otros por el ancho. Tratemos de entender. Espero que me esté dando a entender para que quede claro la seguridad de nuestra eterna salvación. Ahora, ¿es Dios o son ellos mismos? Es Dios quien nos da la salvación, quien nos permite caminar, o ellos mismos lo deciden. Veamos, algunos afirman que quienes establecen esta diferencia son los creyentes mismos y no Dios. Algunos creyentes cristianos evangélicos tienen la osadía de decir, no, aquel no es salvo, no, aquel va camino al infierno. Aquel. ¿A cuenta de qué? ¿Por qué nosotros estamos haciendo la diferencia? Bien, aquí nos está diciendo, ¿son los creyentes o es Dios? ¿En qué es la diferencia? Cabe entonces preguntar, ¿de quién procede la salvación entonces? Porque nosotros ya le estamos diciendo, este no es salvo, este sí es salvo. ¿Somos nosotros los que damos la salvación? Hay que entender y no meternos en el lugar que no nos corresponde. Bien, dice, ¿de quién procede la salvación? ¿De Dios o de los hombres? De esos cristianos de que les cuento. Puesto que definitivamente de Dios es precisamente el mismo Dios quien ha de manejarla y los hombres sencillamente tienen que recibir. Dios es soberano. Él le da su salvación a quien nosotros menos nos imaginamos. Y hay muchos ejemplos en la palabra de Dios. Cualquiera hubiera dicho, ay no, el Pablo, qué bárbaro, cómo se metía a las iglesias, a las reuniones, a la sinagoga y sacaba a las mujeres y las arrastraba y se las llevaban y por las cartas que él llevaba y las órdenes y el poder que le habían dado, murieron muchos cristianos. ¿Será salvo? Y él precisamente nos está quitando dudas. Pablo escribió mucho sobre eso. Veamos aquí que dice que es Dios quien maneja la salvación y no los hombres. También, Dios previó que su hijo moriría en una cruz. Eso lo decidieron ellos allá. El Señor Jesús dijo, yo pongo mi vida y la quito voluntariamente. Allá lo decidieron. Yo voy, dijo el Señor, me voy a hacer hombre, voy a nacer de una mujer y voy a ser hombre y voy a morir como cordero pascual, como cordero para quitar el pecado de la humanidad. Pero bien, Dios previó que su hijo moriría en una cruz, pero hizo mucho más que prever esto. Pues Pedro nos declara que Cristo como cordero fue destinado desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Veamos para corroborar.
Primera Pedro 1:20. Bien, busquemos acá en Primera Pedro 1:20. Aquí está. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Por amor de nosotros se manifestó para morir en esa forma, muerte de cruz. Así que estamos viendo que fue destinado, según este pasaje bíblico. Un suceso tan relevante no pudo ser dejado a merced de la incertidumbre de las voluntades humanas. O sea que los hombres iban a decidir si moría Cristo, pero ellos no sabían ni para qué iba a morir. Pero no fue así. Esto ya había sido previsto desde antes de la fundación del mundo. La salvación de cada individuo que cree en Cristo, la salvación de cada uno que cree en Cristo, porque solo en Él hay salvación y vida eterna, que hay en nada ni en nadie más. Este está a merced de la determinación humana, más de lo que estuvo la muerte de Cristo. Cada uno humanamente podemos hacer la decisión si creemos en Cristo y recibimos esa vida eterna. Estamos en esta determinación que debemos tomar, más de lo que estuvo la muerte de Cristo. Porque allá en la muerte de Cristo, sí, humanamente se veía que decidían que lo mataban, que no lo mataban, que yo me lavo las manos, etcétera, etcétera. Pero ya estaba determinado, tenía que suceder. Pero hubo un trasfondo para que entendiéramos ver el sufrimiento humano que estaba dando voluntariamente el Hijo de Dios por cada uno de nosotros. Ahora, dice, analicemos el siguiente pensamiento tradicional. Cuando decimos tradicional, es porque son inventos de la gente, del humano, de cualquiera que se acostó, pensó, se inspiró y démosle pues. Y dijo a metérselo a los que le siguen o a su contorno. Aquí dice, analice el siguiente pensamiento tradicional. Lo que Dios previó, que fue su Hijo, los hombres habían de manejarlo a su antojo. Y puesto que es el elemento humano el que prepondera en ello, el que una persona llegue a la gloria del cielo es más o menos casual. Como somos los humanos en la tradición, esto no es bíblico, en la tradición los humanos son los que deciden que si no haces esto no sos salvo, que si no das limosna no sos salvo, que tenés que hacer una obra de caridad para ser salvo. ¿Qué les pasa? ¿Y dónde está el sacrificio de Cristo? ¿Dónde está esa sangre preciosa que se derramó? No, hacen caso omiso. No, yo le voy a ayudar a tal persona porque quiero ser salvo. Yo voy a donar un terreno porque quiero ser salvo. ¿Qué le pasa? No está predeterminada ni ejecutada por Dios. ¿Le suena esto bíblicamente correcto? Es tradición, no es bíblico, ya lo sabemos. Más bien, ¿no será una trampa sutil que el diablo está poniendo y que muchas iglesias han adoptado como correcto? Mire, hermano, si usted no da diezmo, no se va a salvar. Mire, hermano, si usted no sirve, no se va a salvar. Si usted no alaba, y el ladrón que se fue directamente, hoy estarás conmigo en el paraíso. Él no se congregó, él no dio diezmo, él no dio ofrenda, él no sirvió, él no se bautizó, solo creyó por fe al que le estaba hablando en ese momento. ¿Estamos? Sigamos. Bien. Dios, sin ajenas ayudas, Dios no necesita ayuda de nada. Sin ajenas ayudas y sin dar a nadie parte alguna de su gloria que no cambia, su gloria es inmutable,
inicia, ejecuta y consuma la salvación del hombre. Él la pensó, la inicia y la consuma. Allá dijo el Señor en el Calvario, consumado es. Ya estuvo, misión cumplida. Lo único que se requiere del lado humano es que el hombre reciba lo que Dios está dispuesto a darle, que es la salvación. Y esto ha de hacerse como creyendo en Cristo como su Señor y recibirlo como tal. Ah, sí, yo creo que Él es Dios. Sí, yo creo que murió. Sí, yo creo. ¿Y lo quiere recibir? Ah, no, fíjate que ahorita no, porque tengo otros compromisos. Bueno, sigamos. Si los pecados que los cristianos, creyentes en Cristo, que se congregan, si los pecados que los cristianos cometen, los cristianos cometemos pecados, somos pecadores perdonados, pero no estamos exentos. Acordémonos que estamos en este mundo de pecado, en este mundo pecaminoso que nos contamina. Y a veces la carne, un cristiano flojo, un cristiano que duerme, un cristiano desanimado, pero es cristiano. El Señor le regaló tanto el Espíritu Santo aquí como la salvación que va a ir a gozar. Bien, dice, si los pecados que los cristianos cometen hacen que su salvación se pierda, nadie, oigan bien, nadie estaría salvo ni durante una hora. Pues a cada instante pecamos contra Dios. Pecamos contra Dios. A veces pasamos desapercibidos. El que sabe hacer el bien y no lo hace, ya pecó. Y nosotros creemos, el pecado es mentir, el pecado es robar, el pecado es matar. Pecado es pecado. El Señor no los clasificó. Él murió en el Calvario por todos los pecados. Y aquí dice, pues a cada instante pecamos contra Él. Ahora, si solamente los pecados terribles, que algunos le llaman pecados capitales, son los que hacen que la salvación se pierda, esto significaría que Cristo en su muerte clasificó los pecados y predeterminó cuáles son los más graves y cuáles son los de menor gravedad. Asimismo, nosotros deberíamos suponer que hay pecados que Cristo no llevó en la cruz y que puede todavía condenar al creyente. No sé si me entienden, pero si estamos aquí clasificando pecados, o sea que Cristo murió en la cruz por pecado tal, tal, tal y tal, los pecados capitales que dicen, y por los otros pecados, no, quizás me voy a condenar, porque como estoy haciendo ese pecado, y ese no lo pagó Jesús en la cruz, ¿qué les pasa? Entendamos, pongamos un poquito de entendimiento nuestro, voluntario, para entender lo que la palabra de Dios dice, si es que somos cristianos, si no, esa es harina de otro costal. Bien, dice, por el contrario, en la Biblia leemos que, miren que lo que dice en Juan 3:18, en las primeras líneas del versículo, el que en él cree no es condenado. El que cree en el Señor Jesús no es condenado. Entendamos, no anda diciendo, pero si hace pecado, pero si miente, pero si tiene grandes pecadotes, entonces no es cristiano. Si está pecando, no es cristiano, porque el cristiano no se deleita en el pecado. Puede tener una caída. ¿Y cuántas veces dice el Señor? 7 veces caerá el justo. Ajá, veamos.
Dice, no es condenado. Además, en Juan 5:24, miren lo que dice. De cierto os digo, el que oye mi palabra, dice el Señor, y cree al que me envió, tiene que la salvación eterna, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida eterna. Ha pasado de esa separación que estaba con Dios, ya se reconcilió, ahora es salvo. Bien, ningún sistema doctrinario puede gloriarse de que su esquema garantice que los que son salvos no pecarán jamás. ¿Cómo? Repito, estamos en el mundo. Ni una hora pasamos que no pequemos, pero tenemos un abogado allá con Dios que habla por nosotros, que muestra sus llagas y dice, Padre, yo ya pagué por ellos. Pagué por los pecados que hicieron y por los que están haciendo. ¿Por qué? Sí vamos a pecar, pero no nos vamos a deleitar en el pecado, no nos vamos a quedar. Es como aquella persona que se cae, que va caminando y se resbala y se cae. Él va seguro que no va a caer, pero cayó. ¿Qué hace? Cuando está controlado por el vicio, ahí se queda y hasta se acomoda y ahí le llegan a robar los zapatos y le bolsean y le roban todo y él ahí tranquilo. Pero si está controlado por él, si él se puede, si tiene, ¿cómo se llama? Dominio propio, él inmediatamente se levanta, no se queda ahí tirado. Y eso nos ha pasado a varios. Nos caemos rapidito, levantándose con pena que nos caímos. Pero el que anda ebrio, controlado por otra cosa, ahí se queda. Bien. Ningún sistema doctrinario puede gloriarse de que su esquema garantice que los que son salvos no pecarán. Tomemos en cuenta que no es lo mismo un cristiano que incidentalmente peque y una persona que se deleite en el pecado. Comparemos. Un cristiano le contesta mal a alguien, le contesta mal en ese momento, su vieja naturaleza, el enemigo, la ira, el enojo, etcétera, lo hacen que conteste mal. ¿Qué hace él? Se va inmediatamente. Señor, perdóname, ¿qué me pasa? Señor, ayúdame. Estoy débil en este aspecto, pero tú me fortaleces. Pero ¿qué pasa con, se lo merecía, yo lo gané? La diferencia de un cristiano que peca, contestándole mal a alguien, como otro que insulta y que le contesta mal también a otro, pero que está tranquilo. Ay, pero le dije sus 4 cosas. No sabe con quién se mete. Y en cambio el cristiano está avergonzado, humillado, clamándole a Dios. Y si es posible, que debe hacerlo, ir a pedir disculpas, pedir perdón a la persona agraviada. ¿Ven la diferencia de un cristiano? Y no, no, que malcriado, no, ese ya no se va, ese va a ir al infierno. ¿A cuenta de qué? ¿Quiénes somos para mandarlos al infierno? El Señor sabe. Él tiene la soberanía, el señorío, Él manda. Veamos. Dice, en otras palabras, puede ser que un cristiano peque, pero ya no es esclavo del pecado. Ay, qué rico este pecado, aquí me quedo. Entonces no es cristiano. Estamos. No sé si me estoy dando a entender, pero espero en Dios que sí. Ahora veamos. La gracia salvífica y preservadora de Dios o es infinitamente capaz de perdonar completamente al mayor de los pecadores sin falta delante de la santa presencia de Dios. ¿Entendemos? Repito,
La gracia salvífica y preservadora de Dios es infinitamente capaz de perdonar completamente al mayor de los pecadores sin falta delante de la santa presencia de Dios. Su sangre nos limpia, nos justifica, nos perdona. Bien, si queremos afirmar sin ninguna opinión o prejuicios humanos, debemos admitir lo que la Biblia dice. La Biblia es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Es inspirada por Dios. Vamos a estudiar la Biblia. Vamos a estudiar los orígenes para que entendamos cuánto vale la palabra de Dios en nuestras manos. Gracias a Dios la tenemos. Dijimos, si queremos afirmar sin ninguna opinión o prejuicio humano, debemos admitir lo que la Biblia afirma. Y la Biblia dice, aquel para quien Dios ha comenzado por medio de la regeneración una buena obra, tendrá asegurada la continuación y consumación de dicha obra hasta el día que venga el Señor Jesucristo. Esta es una paráfrasis, está en Filipenses 1:6. Se lo voy a leer como dice en Filipenses 1:6 para que tengamos una idea de esta paráfrasis que acabo de hacer. Filipenses 1:6. Miren lo que dice acá. Dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta el día que el Señor venga, Él nos está perfeccionando. Día con día está trabajando en nosotros. Qué bendición cuando alguien genuinamente se entrega al Señor. En ese momento aparece ese primer amor, ese reconocimiento. Y uno quisiera que la mayoría fuera así, pero los demás bien indiferentes. Lo voy a pensar. Qué bonito, sí, me gusta cómo hablan. Sí, yo lo oigo, ¿pero qué? ¿Pero qué? Estaba poniendo yo a uno de mis hijos una ilustración sencilla, que hasta cierto punto bayunca. Pero miren, aquí les va. Alguien que está en pecado, está esclavizado, está secuestrado por el enemigo para que esté pecando. Realicemos un secuestro. Está un hombre secuestrado, lo tienen en un sótano, amarrado en la boca, golpeado, sin comer, amarrado en una silla, y viene un creyente que ama al Señor y que siente compasión por esas almas que están esclavizadas en el pecado. Y dice, es mi amigo, es mi vecino, voy a ver. Y se le da vuelta y hagamos una película y todo lo que hace el pobre hombre, logra llegar al sótano donde está y llega arrastrándose y le dice, quedito, no te preocupes, te voy a quitar la venda de los ojos, yo te voy a ayudar para que salgas de aquí. El Señor ha puesto en mi corazón que venga. Miren qué idiota lo que le contesta. Ahorita no, ahorita estoy bien, pero despuesito, ahí te aviso, cuando vuelvas otra vez, ¿oíste? Así son algunas personas que uno le lleva el mensaje de salvación porque siente compasión, porque siente algo por esa persona, lástima, y le lleva el mensaje para que no se pierda, para que después estemos allá en la patria celestial gozando de la vida eterna. Y cuando llega, y la señora, ay, mire usted, fíjese que me toca lavar, fíjese que no puedo.
Pero cuando me vuelva a avisar, la próxima vez, hoy. Y a la vuelta de la esquina se contamina del coronavirus. Y ya no se puede ir a visitar porque si no nos vamos a contaminar nosotros. ¿Cómo la ven? Es de pensar, es cuestión de vida o muerte, es una necesidad física, es una necesidad urgente, que entendamos que reconocer a Cristo, recibirlo, es ya, no es para mañana, ni para despuesito, es ya, porque es urgente, es cuestión de vida o muerte, me muero o vivo eternamente. Ahí está la opción. Padre amado, bendito, misericordioso, gracias te doy, Señor, porque me permitís participar y compartir de tu santa palabra. Te pido, Padre, que bendigas a las personas que la están escuchando. Te pido, Padre, que permitas también que estas personas sientan en su corazón el deseo de tomar en cuenta ese sacrificio enorme que hiciste por todos y por estas personas también que están escuchando. Ayúdanos, Dios, para que sigamos adelante exponiendo tu palabra a toda la gente que la necesita. Estamos en ti, Señor. Te necesitamos siempre. Quedamos en tus manos. En el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.